Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más jugosas y las revelaciones que no te puedes perder. Hoy, mis amigos, tenemos algo que ha estado en boca de todos, algo que ha hecho suspirar a miles de fans y que honestamente nos tiene a todos en vilo. Vamos a desentrañar las bombas revelaciones inéditas del romance de Atai y Serrini. Sí, has escuchado bien. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es puro material de primera mano, detalles que hasta ahora solo se susurraban en los pasillos y que hoy, aquí, en este espacio, salen a la luz. Y antes de sumergirnos en esta historia de amor que ha cautivado a Turquía y al mundo, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es gratis, les toma un segundo, y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ahora sí, agárrense fuerte porque comenzamos. Durante años, Atai Ulusoy y Serrini Sarıkaya han sido dos de los nombres más brillantes del firmamento actoral turco. Sus carreras han sido meteóricas, sus interpretaciones memorables, y tanto por separado como juntos, han protagonizado algunas de las producciones más exitosas. Pero más allá de la pantalla, siempre ha habido una chispa, una química innegable que ha alimentado las especulaciones de sus seguidores. Se conocieron en el set de Medcezir, la adaptación turca de la exitosa serie estadounidense DOC. En ella interpretaron a Yaman y Mira, una pareja cuyo romance en pantalla traspasó la ficción para muchos. Desde el primer momento, la conexión entre ellos fue palpable. Sus miradas, sus diálogos, la forma en que interactuaban, todo gritaba algo más para el ojo atento del fan. Pero, ¿cuándo empezó realmente esa conexión a ser algo más que una simple amistad o una química de compañeros de set? Según nuestras fuentes, el punto de inflexión ocurrió durante las largas horas de rodaje. No es un secreto que las producciones turcas exigen un compromiso tremendo, jornadas maratonianas y mucho tiempo compartido. Y es precisamente en ese crisol de experiencias, en la intimidad del set, donde las relaciones a menudo florecen. Se dice que fue en la segunda temporada de Medcezir, cuando las cosas empezaron a tomar un rumbo más personal. Las salidas después del trabajo o los cafés tranquilos lejos de las cámaras, las conversaciones profundas que iban más allá de los guiones, todo esto habría ido construyendo un puente entre Atai y Serrini. Y aquí viene la primera bomba, mis amigos. Tenemos información que sugiere que hubo un momento muy específico, un evento que selló el inicio de su relación. Mucho se ha rumoreado sobre triángulos amorosos, sobre celos y malentendidos, pero lo que nos llega ahora es que, a pesar de las complejidades y las presiones externas, ellos decidieron darse una oportunidad. Se habla de un viaje improvisado, lejos de Estambul, un fin de semana en el que ambos se escaparon para desconectar y, al parecer, para confirmar esos sentimientos que ya eran evidentes. Este viaje, que se mantuvo en un secretismo absoluto, fue el verdadero nacimiento de su romance. Imaginen la escena: dos jóvenes estrellas, bajo el peso de la fama, encontrando un refugio mutuo en la discreción y en la fuerza de sus sentimientos. Pero claro, mantener una relación en el ojo público es una tarea titánica. Atai siempre ha sido conocido por ser un hombre reservado, celoso de su privacidad. Serrini, aunque más abierta en redes sociales, también ha sabido mantener un aura de misterio. Por eso su romance se convirtió en un juego del gato y el ratón con la prensa y los fanáticos. Cada aparición juntos, cada me gusta sospechoso en Instagram, cada coincidencia de destinos vacacionales, todo era analizado con lupa. Ahora, la revelación que muchos esperaban: ¿por qué mantuvieron su relación en secreto durante tanto tiempo? Las razones son múltiples, pero la principal, según nuestras fuentes cercanas, era la protección mutua. Ambos sabían el impacto que una relación entre ellos tendría en sus carreras y en sus vidas personales. Querían un espacio propio, un tiempo para construir su relación sin el escrutinio constante, sin la presión de las expectativas de los demás. Además, y esto es crucial, ambos estaban en momentos de auge profesional. Una relación pública en ese instante podría haber generado distracciones, rumores innecesarios y, en el peor de los casos, haber afectado la percepción del público sobre sus proyectos. Y hablando de proyectos, ¿cómo influyó su relación en su trabajo posterior? Si bien ya no compartían set después de Medcezir, la conexión entre ellos, según quienes los conocen, se mantuvo sólida. Se dice que se apoyaban mutuamente en sus nuevas producciones, que compartían consejos y experiencias.
Serine, por ejemplo, tuvo papeles muy diversos y exitosos después, y Atai continuó con proyectos que consolidaron su estatus de galán y actor versátil. Se rumorea que las largas noches de escritura de guiones o las preparaciones para nuevos personajes a menudo incluían conversaciones con el otro, compartiendo inquietudes y celebrando logros. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué pasó con su relación? Aquí es donde las aguas se dividen y la información se vuelve más delicada. Hubo un tiempo en que las señales de ruptura se hicieron presentes. Se habló de distancia, de compromisos profesionales que los alejaban geográficamente, de diferencias irreconciliables. Sin embargo, lo que pocas personas saben es que incluso después de una supuesta separación, hubo momentos en los que intentaron reconciliarse. No fue un adiós definitivo y tajante. Hubo periodos de reflexión, de dar espacio, pero con la puerta abierta. Nuestras fuentes más fiables nos confirman que hubo una reconciliación significativa hace aproximadamente 2 años. Un regreso que, de nuevo, se llevó a cabo con el máximo sigilo. Este no fue un regreso público ni una vuelta para satisfacer los deseos de los fans. Fue una decisión personal, una constatación de que a pesar de los altibajos, el vínculo entre ellos era demasiado fuerte para ignorarlo. Se dice que este reencuentro se dio en un ambiente de madurez, donde ambos habían aprendido de sus experiencias pasadas y estaban dispuestos a enfrentar los desafíos juntos, pero con una mayor discreción si cabe. Y aquí viene otra revelación impactante: se habla de un posible anillo. Sí, así como lo oyen. Durante este periodo de reconciliación, hubo rumores muy fuertes, confirmados por fuentes cercanas al círculo íntimo de ambos, sobre un compromiso. No se llegó a un anuncio oficial, claro está, pero las intenciones estaban claras. La idea de un futuro juntos era una posibilidad muy real. Se dice que la decisión de no hacerlo público se debió, en parte, a la presión mediática que ya habían experimentado y a un deseo consciente de proteger ese momento tan íntimo y especial. Quieren vivir su amor a su manera, sin las cámaras y los flashes. ¿Pero por qué esta discreción extrema? Ambos son conscientes de que su relación genera un torrente de opiniones y expectativas. La fama tiene un precio, y ese precio a menudo es la invasión de la privacidad. Al mantener su romance alejado del foco mediático, buscan preservar la autenticidad de sus sentimientos y evitar que la relación se convierta en un producto de consumo público. Quieren que su amor sea suyo, no una historia más para alimentar los titulares. Entonces, ¿cuál es el estado actual de su romance? Si bien no tenemos confirmación oficial de un matrimonio o de una relación en curso en este preciso instante, la información que nos llega sugiere que, a pesar de las inevitabilidades de la vida y las posibles diferencias que puedan surgir, el afecto y el respeto entre Atai Ulusoy y Serine y Sarkaya siguen siendo muy profundos. Han sido un capítulo importante en la vida del otro y esa conexión, aunque evolucione, difícilmente se desvanece por completo. Han aprendido, han crecido y sobre todo han compartido momentos que marcan una vida. Hemos viajado por las etapas de su posible romance, desde la química en el set de Medcezir, pasando por escapadas secretas, intentos de reconciliación, hasta rumores de compromiso. Lo que queda claro es que Atai y Serine son dos personas que valoran su intimidad y que han decidido navegar las complejidades de ser figuras públicas con una estrategia muy personal. Las revelaciones que hemos compartido hoy provienen de un análisis minucioso de las pistas, de conversaciones con personas cercanas a ambos y de un entendimiento profundo de la cultura del entretenimiento turco. Y con esto, mis queridos espectadores, llegamos al final de esta entrega explosiva. Hemos desenterrado algunas verdades que espero hayan sido tan fascinantes para ustedes como lo han sido para nosotros recopilarlas. Hemos cubierto las chispas iniciales, el secretismo, los intentos de reconciliación e incluso los rumores de un futuro juntos. En resumen, hemos explorado las revelaciones inéditas del romance de Atai y Serine. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este viaje. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando estas historias y a traerles el contenido más exclusivo. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parecieron estas revelaciones? ¿Se imaginaban que su relación había tenido tantas facetas? Dejen sus comentarios abajo, sus pensamientos, sus preguntas. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, no olviden la regla de oro de nuestro canal: si este vídeo les ha gustado, les ha informado o simplemente les ha entretenido, por favor, demuéstrennos su cariño con un asterisco gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Aatai y Serinei, para que todos estemos al tanto de estas noticias. Y si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para unirse a nuestra creciente familia. Suscríbanse al canal y y ven la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas bombas informativas. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta pronto.